Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional para entregarles lo más reciente en cuanto a noticias de carácter local, nacional e internacional. Hemos recopilado la información más reciente de varios medios de comunicación. Hoy, lunes 17 de marzo de 2025. Gracias al licenciado Richard Seguián Bajaña, presidente de la UNP Guayas, también gracias a los medios de comunicación que comparten y retransmiten este informativo nacional, como son Radio Guayasense TV, Postdata TV, Radio Sensación Digital, Radio Discoramen Italia, Radio La Voz de Daule, y esto pensamos. Muchas gracias por el apoyo diario. También no nos podemos olvidar de los seguidores de UNPG TV. Gracias por darle like, comentar y compartir nuestros programas. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con la revisión de las noticias más recientes. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo nacional. La primera noticia es de prensalatina.cu. Fueron rescatadas personas atrapadas en avalancha en volcán de Ecuador. Las personas quedaron atrapadas por una avalancha este domingo en el volcán Cotopaxi de Ecuador. Fueron rescatadas con vida, según publicaron los medios locales. Unos 40 integrantes del Grupo de Operaciones Especiales GOE, el Grupo de Intervención de Rescate GIR, la Secretaría de Riesgos y bomberos de varios municipios acudieron a asistir a quienes quedaron inmovilizados a 5.800 metros de altura, reportó el canal Ecuavisa. Uno de los rescatados fue trasladado al hospital por vía aérea y el resto fue atendido en uno de los refugios de la montaña. El incidente fue reportado por guardaparques del Parque Nacional de Cotopaxi en las primeras horas de la mañana del domingo. La presidenta del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y ministra de Energía, Inés Manzano, señaló la víspera que primero fueron evacuadas 30 personas y de ellas 2 guías resultaron heridos. Uno tiene fracturas en las costillas y el otro en la pierna y la espalda. El Ministerio de Ambiente emitió un comunicado donde indica que 8 personas habían quedado atrapadas y anunció que el Parque Nacional Cotopaxi fue cerrado al acceso de turistas hasta nueva orden. Seguimos con la información más reciente y telesurtv.net nos dice acerca de una catástrofe petrolera en Ecuador. Derrame contamina río de Esmeraldas y deja a comunidades afros devastadas. El crudo derramado se extendió rápidamente por el río Esmeraldas, contaminando la principal fuente hídrica para miles de personas y dejando al descubierto las profundas desigualdades que afectan principalmente a comunidades afrodescendientes. Un grave desastre ambiental dejó a cientos de familias sin agua potable, mientras cuestiona el modelo extractivista que prioriza ganancias sobre los derechos humanos y ambientales en la provincia de Esmeraldas, al noroeste de Ecuador. La fractura del sistema del oleoducto transecuatoriano SOTE provoca un deslizamiento de tierra. La madrugada del 13 de marzo desencadenó una emergencia sin precedentes en Esmeraldas. El crudo se extendió rápidamente por el río Esmeraldas, contaminando la principal fuente hídrica para miles de personas y dejando al descubierto las profundas desigualdades que afectan principalmente a comunidades afrodescendientes. Petroecuador, empresa estatal responsable del oleoducto, confirmó la suspensión del bombeo de 360,000 barriles diarios, aunque el verdadero impacto trasciende las pérdidas económicas. Al menos 800 familias, mayoritariamente afroecuatorianas y negras, enfrentan una severa escasez de agua potable después de que el alcalde Vilco Villasís ordenara suspender el suministro desde el río contaminado. Veamos este video que tienen en telesurtv.net. Aquí vamos a reproducirlo.
Increíble lo que acabamos de ver en pantalla en este momento. Estamos ante daños sin precedentes. La contaminación es imparable, advirtió el burgomaestre, mientras residentes de El Vergel y comunidades aledañas reportaron cómo el petróleo ha manchado cultivos, pozos y hasta recipientes usados para recolectar agua de lluvia. El impacto ecológico resulta devastador para un ecosistema que conecta la Amazonía con el Pacífico. Biólogos advierten que los hidrocarburos asfixiarán la vida acuática, envenenarán microorganismos esenciales y contaminarán los suelos durante décadas. Para los pescadores locales, la crisis es inmediata. Ahí estamos viendo las imágenes. El impacto ecológico resulta devastador para un ecosistema que conecta la Amazonía con el Pacífico. La emergencia revela fracturas históricas más profundas. El cantón Esmeraldas, donde el 70% de la población es afrodescendiente, arrastra décadas de abandono gubernamental, carece de sistemas para prevenir deslizamientos, infraestructura de tratamiento de agua y cuenta con hospitales sobrecargados. El petróleo sale de estos territorios, pero aquí no hay escuelas dignas ni caminos, denuncian los dirigentes comunitarios de estas zonas. Activistas señalan que esta vulnerabilidad no es casual, sino el resultado de un modelo que concentra la explotación de recursos en zonas empobrecidas, mientras ignora sus necesidades básicas. Las críticas a la respuesta estatal aumentan mientras el Comité de Operaciones de Emergencia distribuye agua en camiones cisterna y Petroecuador implementa protocolos de mitigación. Organizaciones como la Alianza de Derechos Humanos de Esmeraldas denuncian una respuesta gubernamental lenta e ineficaz. Ahí estamos viendo las imágenes del recorrido que hace el crudo por el río Esmeraldas. Es lamentable. El crudo se extendió rápidamente por el río Esmeraldas, contaminando la principal fuente hídrica para miles de personas y dejando al descubierto las desigualdades que afectan principalmente a personas afrodescendientes. La desconfianza está justificada luego de que en 2020 3 derrames en el Sote ya habían contaminado la zona y las promesas de reparación quedaron incumplidas. El incidente reaviva el debate nacional sobre el modelo extractivista. Ecuador, cuarto productor de petróleo en Latinoamérica, depende de los hidrocarburos para financiar servicios públicos y deuda externa. Sin embargo, este derrame intensifica el conflicto entre el extractivismo y los derechos de la naturaleza, reconocidos constitucionalmente desde el 2008. En las riberas contaminadas del río Esmeraldas, las familias afrodescendientes históricamente marginadas ahora cargan con el miedo de enfermedades, la pérdida de sustento y un futuro incierto sin agua limpia. Este desastre evidencia que en Ecuador la justicia ambiental sigue siendo un privilegio, no un derecho universal. Seguimos con la información luego de esta, que es bastante lamentable y triste para la provincia de Esmeraldas. Seguimos con las noticias. No olviden que estamos revisando la información más reciente aquí en el Informativo Nacional a través del canal de la UNP Guayas. En prensalatina.cu nos dice que en Ecuador se presentará acción legal contra prohibición de fotos al voto. Representantes de organizaciones sociales de Ecuador acudirán hoy a la Corte Constitucional a presentar una petición para suspender la decisión del Consejo Nacional Electoral de prohibir fotos al momento del sufragio. El abogado ecuatoriano Washington Andrade anunció que este lunes irá a la Corte en defensa de los derechos de los ecuatorianos y de esa forma ver de qué lado está el organismo judicial
que estrena a 3 nuevos jueces nombrados la semana pasada. El jueves último el CNE aprobó una resolución según la cual quienes hagan fotos de sus papeletas el 13 de abril, día de la segunda vuelta electoral, serán multados, medida que desató una ola de críticas. Vamos a ver el resultado de esta acción legal que se va a presentar ante el Consejo, al Consejo Nacional Electoral por la prohibición contra las fotos a los votos durante las elecciones del 13 de abril de 2025 que se avecinan. Bien, Primicias.es nos dice acerca del caso Malvinas que la reconstrucción de los hechos se extendió por más de 10 horas en Guayaquil y Taura. La diligencia de reconstrucción de los hechos del caso de los 4 menores de Guayaquil se extendió hasta la mañana de este lunes 17 de marzo. Participaron los 16 militares procesados. La ruta que siguieron los 4 menores de edad, originarios del sector de las Malvinas, antes de su desaparición y posterior asesinato, se reconstruyó desde la noche de este domingo 16 de marzo de 2025 en el sur de Guayaquil, en una diligencia clave para el caso por presunta desaparición forzada. La Fiscalía, junto a peritos especializados con la presencia de los 16 militares procesados, coordinó la diligencia con el objetivo de verificar las versiones sobre lo ocurrido la noche del domingo 8 de diciembre de 2025, cuando los adolescentes resultaron detenidos por 2 patrullas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, en el sur de la ciudad. La reconstrucción de los hechos arrancó pasadas las 20 horas con 45 minutos en la intersección de la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, diagonal al centro comercial El Mall del Sur y al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en donde las víctimas resultaron interceptadas y detenidas. El procedimiento de reconstrucción se extendió por más de 10 horas entre la noche del domingo 16 hasta la madrugada y la mañana de este lunes 17 de marzo de 2025, pues la diligencia concluyó pasadas las 6 horas con 45 minutos. El cierre vehicular de la intersección de la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán en el sur de Guayaquil inició a las 20 horas, concluyó sobre las 4 horas y algunos miembros del propio equipo de peritos o policías representaron por momentos el papel de las víctimas. Vamos a estar pendientes de la información que salga acerca de esto aquí en el Informativo Nacional. Como siempre, desde que surgió esta catástrofe hemos estado dándole seguimiento. Teleamazonas.com nos dice que un niño de 8 años muere tras explosión de granada en Guayaquil. La violencia de Sociovivienda 2, noroeste de Guayaquil, no cesa. La tarde de este domingo 16 de marzo de 2025, un niño de 8 años perdió la vida tras la explosión de una granada en la manzana 703 de Sociovivienda 2. El hecho se reportó al ECU 911 alrededor de las 13:30. Inicialmente la emergencia fue atendida como un incendio, pero al llegar a las unidades de socorro se confirmó que se trataba de una detonación de artefacto explosivo. Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas de la tragedia. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el menor habría manipulado el explosivo, aunque esta versión aún está en investigación. La explosión dejó además otras 2 personas heridas. Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar pericias que permitan esclarecer el hecho e identificar a los responsables. Seguimos con la información más reciente. Estamos revisando
De distintos medios de comunicación, las noticias más recientes hasta el momento, hoy lunes 17 de marzo de 2025. El municipio de Guayaquil invierte 30 millones de dólares en bacheo, pero admite que la solución es superficial. La alcaldía de Guayaquil pide paciencia a la ciudadanía, pues por ahora la prioridad son las vías principales. Veamos este reporte de Coavisa.com. Que es una etapa de altísima intensidad, lo que se suma lo que también ha referido el alcalde en cuanto a la mala disposición de desechos sólidos. Esto ocasiona pues que tengamos en ocasiones espejos de agua estancada, y el pavimento, particularmente el flexible, es enemigo del agua. Admitió que no manejan información exacta del número de baches, pero aseguró que sí cuentan con un mapeo de las zonas donde se concentran. Pedimos a la ciudadanía que tenga un poco más de paciencia cuando son vías secundarias, porque lo que nos enfocamos son en las principales, en la 25 de julio, en la avenida Quito, en la vía de la costa. Estamos trabajando en el tercer retorno. Según el Cabildo, las calles de la ciudad tienen una capa superficial de asfalto que varía entre 5 y 16 centímetros de espesor. Dependiendo del tráfico, si hay mayor tránsito se pone una capa más gruesa. Si la circulación es menor, una más delgada. Debajo del asfalto, la base y subbase están formadas por materiales granulares como piedras, grava y arena. La profundidad total de estas capas puede superar los 50 centímetros, según el terreno y el tráfico. Por ahora se enfocan en las capas superficiales como solución temporal, reconociendo que no resuelve el problema de fondo. El director aseguró que están implementando un plan de mejoramiento vial que incluye bacheo y asfaltado, con una inversión que supera los 30 millones de dólares. Actualmente intervienen en 17 frentes de trabajo. Además, están activando la garantía correspondiente en 5 procesos de contratación ya ejecutados, como dio a conocer el alcalde. La gente tiene que entender que todos estos contratos tienen garantía. Por supuesto que eso les está exigiendo que respondan, y lo importante es presionar a los contratistas que, más allá de cualquier situación, tienen que responder. Y así está el municipio de Guayaquil. Desde el municipio piden paciencia a los ciudadanos, pues técnicamente deben esperar a que pasen las lluvias para realizar una intervención más agresiva en toda la ciudad. Pero el director de Obras Públicas se comprometió a que para el segundo semestre de este año ya no habrá baches en Guayaquil. 6 de la mañana, 49 minutos. Vamos a una pausa, pero al volver en contacto directo estarán Ronald Moreno. Seguimos con la información aquí en el Informativo Nacional, y ya en el ámbito internacional, Euronews.com nos trae este primer tema: que los hutíes responden a los ataques aéreos de Trump con misiles balísticos en contra de un portaaviones de Estados Unidos. Veamos este reporte. Los rebeldes hutíes de Yemen afirman haber lanzado 18 misiles balísticos y de crucero, además de drones, contra el portaaviones estadounidense Harry S. Truman en represalia. Un portavoz militar hutí afirmó que no dudarán en atacar todos los buques de guerra estadounidenses en el Mar Rojo y el Mar Arábigo. El ataque se produce después de que Estados Unidos lanzara el sábado decenas de ataques aéreos contra zonas controladas por los hutíes en Yemen, incluyendo la capital, Sanaa, y la provincia de Saada. Los hutíes afirman que los ataques causaron la muerte de al menos 31 personas, en su mayoría mujeres y niños. La semana pasada los hutíes anunciaron que reanudarían los ataques contra buques israelíes después de que Israel cortara el flujo de ayuda humanitaria a Gaza este mes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró el domingo a medios estadounidenses que los ataques continuarán hasta que los hutíes dejen de controlar el tráfico marítimo. El domingo, el jefe de la Guardia Revolucionaria Paramilitar de Irán negó la participación de su país en los ataques hutíes, según la televisión estatal. Continuamos con el desarrollo de la información más reciente aquí en el Informativo Nacional, y Euronews.com nos dice también que el Estado de Derecho se deteriora en toda la Unión Europea según un informe. Veamos este reporte. La situación del Estado de Derecho empeora cada año en la UE. Los índices de democracia como el sistema judicial, las medidas anticorrupción y la libertad de los medios de comunicación se enfrentan a retos y deficiencias persistentes y sistémicos.
Un informe sobre el Estado de Derecho publicado este lunes por la Unión por las Libertades Civiles de Europa muestra que aunque los países presentan variaciones individuales, en una observación más amplia se revela que todos los aspectos fundamentales del Estado de Derecho se han enfrentado a retos similares y cada vez más profundos en los últimos años. We see a large number of countries where the rule of law continues to decline, most notably Italy, Slovakia, Romania, and Hungary, of course. The reason behind this is because the EU is not strong enough in its responses to rule of law declines. If rule of law violations are permitted, even tacitly, it encourages government leaders to further deteriorate the rule of law. Summary, you can see Es el sexto año de este informe de 1000 páginas, resultado de la colaboración de 43 organizaciones de derechos humanos de 21 países de la UE, coordinadas por la ONG Liberties. Los expertos han clasificado a los países en diferentes grupos. Los países estancados para aquellos que se mantuvieron en la misma situación o solo lograron avances mínimos en sus indicadores de Estado de Derecho. A esta categoría pertenecen Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y España. Los países que se deslizan son democracias modelo como Bélgica, Francia, Alemania y Suecia, que mostraron un declive aislado pero preocupante en algunos aspectos. Por otro lado están los desmanteladores, que incluye a los gobiernos de Italia, Bulgaria, Croacia, Rumanía y Eslovaquia por socavar sistemáticamente e intencionadamente el Estado de Derecho en casi todos sus aspectos. El eslabón más débil vuelve a ser Hungría. We must realize that the EU faces its internal rule of law challenges in a changing political landscape, the rise of the far-right populism in Europe, political decline, democratic decline in the United States, and Russia's war on Ukraine weakens the EU's unity and its resilience to authoritarian threats. Según el documento, sería absolutamente crucial que la Comisión Europea vinculara el informe anual sobre el Estado de Derecho a otros mecanismos de aplicación del mismo, como los procedimientos de infracción del artículo 7 o el mecanismo de condicionalidad. Seguimos con la información. No olviden que estamos por UNPG TV en Facebook revisando las noticias más recientes de hoy, lunes 17 de marzo de 2025. Euronews.com nos dice que crecen las dudas en México tras el hallazgo de varios hornos crematorios en una finca de Jalisco. Una agrupación de familiares encontró en la finca Azaguirre, precintada por la Fiscalía de Jalisco y anteriormente en manos de narcotraficantes, varios hornos crematorios y enseres personales. Los allegados exigen responsabilidades a las autoridades que tenían precintado el lugar desde otoño. Crece la indignación tras el hallazgo de varios hornos crematorios clandestinos en el rancho Azaguirre durante el pasado 5 de marzo. Se trata de un complejo vallado situado en un campo de cañas a unos 60 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco en el oeste mexicano, y anteriormente perteneciente al cartel de Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con las declaraciones de la agrupación voluntaria de familiares que accedió al complejo, los guerreros buscadores de Jalisco en el lugar habrían encontrado restos óseos y cientos de pertenencias personales, incluyendo ropa, unos 400 zapatos y juguetes entre las pertenencias. Ahí estamos viendo una fotografía que muestra los zapatos en el rancho Izaguirre, donde también se descubrieron restos óseos. El recinto, situado en el municipio de Teuchitlán, llevaba precintado desde el 18 de septiembre de 2024. Entonces hubo un operativo policial que se saldó con la detención de 10 personas por parte de la Guardia Nacional y se liberó a otras 2. Se desconoce por qué las autoridades estatales de Jalisco no investigaron a fondo el lugar tras las detenciones. Las dudas sobre lo sucedido crecen entre la opción pública mexicana ante la opacidad
capacidad de las autoridades, tanto de la Fiscalía de Jalisco como de las autoridades de la Guardia Nacional y de la Fiscalía Federal. La agrupación voluntaria que accedió al lugar el 5 de marzo tuvo que saltarse el precinto sin presencia de ninguna autoridad policial y una vez dentro realizó el descubrimiento. Los portavoces de la agrupación se quejan de que la Fiscalía no les permite continuar sus investigaciones tras tomar las riendas del caso, calificándolo como una vulneración de sus derechos y pidiendo la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Preguntada por este asunto durante las conocidas como Mañaneras del Pueblo, un híbrido entre una rueda de prensa y diaria y comparecencia para vender los logros políticos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido varias veces la siguiente respuesta: espérense a la información. La morenista ha acusado a comentócratas de reconstruir los hechos a través de las imágenes del rancho distribuidas con el objetivo de atacar la gestión del narcotráfico de su antecesor y padre político José Manuel López Obrador. Sheinbaum ha acusado sutilmente a la Fiscalía de Jalisco de estar detrás de los hechos. Quien tenía resguardado el predio era la Fiscalía Estatal, es lo que dijo. Espérense a la información, dijo textualmente la señora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Bien, vamos a estar pendientes de este terrible suceso y hallazgo que se ha visto en Jalisco, México. Seguimos con el desarrollo de las noticias y Estados Unidos deporta sin pruebas a más de 230 presos en una megacárcel, de El Salvador. Veamos este reporte de Euronews.com. Más de 250 venezolanos han sido deportados por Estados Unidos y enviados a El Salvador este domingo, donde han sido trasladados a una prisión de máxima seguridad. El presidente salvadoreño y el secretario de Estado estadounidense han confirmado esta deportación masiva a pesar de la orden de un juez que bloqueaba la extradición. La administración Trump los acusa sin pruebas de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, aduciendo una centenaria ley de enemigos extranjeros para llevar a cabo su expulsión. Yo la verdad no sé dónde estamos, como no se podía ver nada. Cuando nos dejaron en el lugar, cuando ya estamos así que miramos, está en una pared. Yo medio volteo así para atrás, pero está otra pared grandísima con púa y todo eso, y yo no se ve nada. Y ahí de una vez nos metieron, ya era pura puerta. Cuando yo llego así a bajar la cabeza, que veo así una alfombra, dice Guantánamo. La administración Trump no ha identificado a los migrantes deportados, ni ha aportado pruebas de su pertenencia a una banda, ni que hayan cometido algún delito en Estados Unidos. La ley de enemigos extranjeros utilizada solo se ha utilizado 3 veces en la historia del país. La situación de los encarcelados en El Salvador es incierta. Seguimos con las noticias y finalmente la última noticia internacional que tenemos aquí es que al menos 59 muertos y 100 heridos es el resultado de un incendio en una discoteca de Macedonia del Norte. Veamos este reporte. Decenas de personas murieron en la ciudad de Kokani, al este de Macedonia del Norte, tras declararse un gran incendio en una discoteca. Más de 100 personas han sido hospitalizadas, según el ministro de Sanidad del país. El ministro del Interior, Pancho Toskovsky, declaró que el incendio comenzó sobre las 2:30 de la madrugada durante un concierto de un grupo local de música pop. Al parecer, los jóvenes habían utilizado pirotecnia, lo que provocó el incendio del techo. Los familiares se congregaron frente a los hospitales y las oficinas municipales de Kokani, suplicando a las autoridades más información. Toskovsky dijo que la policía había detenido a un hombre, pero no dio detalles sobre su implicación. Los políticos de toda la región expresaron sus condolencias, entre ellos el primer ministro albanés Edi Rama, la comisaria europea para la ampliación Marta Kos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el Informativo Nacional. Como siempre, de lunes a viernes, hacemos un resumen de la información de varios medios de comunicación
para entregarles a ustedes a través del canal de la UNP Guayas, UNPGTV en Facebook, a partir de las 9:30 de la mañana. Gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes. También a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten nuestro informativo nacional, como son Radio Guayas en CTV, Postdata TV, Radio La Voz de Daule, Radio Discorama en Italia, también Esto Pensamos. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional, y también le agradecemos a los seguidores de UNPGTV por siempre estar pendientes de todos nuestros programas. Les recordamos que estamos en unpdelguayas.com y el periódico del Ecuador.com, donde podrán encontrar las noticias actualizadas. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente inicio de semana, que les vaya bonito. Nos vemos mañana martes. Chao, chao.